Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más icónicos de la biología moderna, la estructura del ADN. Estoy seguro de que todos hemos visto la imagen de la doble hélice en libros, películas o incluso en tazas de café, pero aquí vamos a desentrañar qué hace que esta molécula sea tan especial. Como siempre soy el Dr. Castro del Grupo Ángeles. Watson y Crick descubrieron esta estructura hace más de 70 años, y su impacto en la ciencia ha sido revolucionario. Piénsenlo. Entender cómo funciona el ADN ha cambiado nuestra forma de ver la vida, la herencia y, por supuesto, la medicina. Así que vamos a explorar no solo cómo está hecho el ADN, sino también cómo su estructura se relaciona con su función de almacenar y transmitir información genética. El ADN está formado por tres componentes clave: un azúcar de 5 carbonos, bases nitrogenadas y un grupo fosfato. Para que todo esto tenga sentido, imaginemos una receta. Si el ADN es una receta para la vida, estos componentes son los ingredientes básicos. Primero, tenemos los azúcares de 5 carbonos. En el ADN es la desoxirribosa, mientras que en el ARN es la ribosa. Un detalle importante es cómo están numerados los carbonos de estos azúcares, desde el 1 a 5'. Este detalle es crucial para la estructura y función del ADN. Luego, las bases nitrogenadas: adenina y guanina, las purinas, y citosina, timina en el ADN y uracilo en el ARN, como las pirimidinas. Y finalmente el grupo fosfato, que le da al ADN y al ARN su carácter ácido. Es como la cola que une todos estos bloques, formando la cadena que conocemos como el ADN o ARN. ¿Qué son los nucleósidos y los nucleótidos? Simple. Un nucleósido es una base unida a un azúcar, como si combinaras dos ingredientes en la receta. Pero cuando le agregamos el fosfato, se convierte en un nucleótido, el verdadero bloque de construcción del ADN o ARN. Estos nucleótidos se enlazan para formar las largas cadenas de ADN y ARN. Es importante recordar los extremos 5' a 3'. El extremo 5' tiene un grupo fosfato y el extremo 3' tiene un grupo hidroxilo. Esta dirección es vital porque dicta cómo se replican y transcriben las cadenas de ADN. Es como si las instrucciones solo se leyeran en un sentido, de 5' a 3'. Ahora vamos a desglosar un poco la terminología. Cada base tiene un nombre asociado al nucleósido y al nucleótido. Por ejemplo, la adenina se convierte en adenosina cuando se une al azúcar, y en ATP o DATP cuando agregamos los fosfatos, dependiendo de si es ADN o ARN. Esta nomenclatura es crucial cuando hablamos de metabolismo y síntesis de ADN o ARN. Un ejemplo: cuando hablamos de ATP, lo conocemos como la moneda energética de la célula. Pero en el ADN usamos DATP porque es el nucleótido desoxirribonucleico. Es un detalle pequeño pero muy importante en biología molecular. ¿Alguna vez se han preguntado cuán largas son estas moléculas? El ARN puede ser bastante corto, desde menos de 100 hasta unos cuantos miles de nucleótidos. Mientras tanto, el ADN es mucho más largo, con cadenas que pueden tener cientos de millones de nucleótidos. Aquí es donde entran las unidades de medida: kilobase, kb, y megabase, mb. Es como medir distancias en metros y kilómetros. Por ejemplo, el genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, o 3.000 megabases. Es un número impresionante. Y aún más impresionante es cómo se empaqueta este material genético en el núcleo de nuestras células, algo que exploraremos más adelante cuando hablemos del superenrollamiento del ADN. Pasemos ahora a una de las imágenes más reconocibles en biología: la doble hélice del ADN. Imagina dos cadenas de ADN enrolladas entre sí, como una escalera de caracol, con los peldaños formados por pares de bases complementarias. La forma más común que encontramos en las células es el BADN, que tiene aproximadamente 10.5 pares de bases por vuelta. El ADN no siempre tiene la misma forma. De hecho, hay tres versiones principales: AADN, BADN y ZADN. El AADN es más compacto y suele aparecer en condiciones de deshidratación, mientras que el ZADN es una hélice levógira, algo muy raro y menos estable que las otras. Es como tener diferentes configuraciones de una misma herramienta. Algunas formas son más eficientes en ciertas situaciones. Por ejemplo, el CADN se ha asociado con la regulación de la expresión génica. Todo esto nos recuerda que el ADN
es más versátil de lo que parece a primera vista. El ADN no es una estructura rígida. Puede separarse y unirse nuevamente, un proceso llamado desnaturalización y renaturalización. Cuando calentamos el ADN o cambiamos su ambiente químico, los enlaces de hidrógeno entre las bases se rompen y las cadenas se separan. La temperatura de fusión es ese punto donde el 50% del ADN se ha desnaturalizado y está influenciada por el contenido de Gc, porque esos enlaces son más fuertes. Cuando enfriamos el ADN lentamente, las cadenas vuelven a unirse y reforman la doble hélice. Este proceso es crucial para la hibridación, donde cadenas de diferentes fuentes pueden unirse si son complementarias. Es un principio que usamos en técnicas de laboratorio, como en los microarreglos de ADN para estudiar la expresión génica. El ADN también puede formar estructuras poco comunes, como estructuras deslizadas, que ocurren en regiones con repeticiones en tándem y pueden interferir con la replicación y transcripción. Otro ejemplo son las estructuras cruciformes, que se forman en repeticiones invertidas y pueden actuar como elementos reguladores. Y luego está el ADN de triple hélice, donde 3 cadenas de ADN se unen, algo que se ha relacionado con ciertas enfermedades genéticas. Es un recordatorio de que el ADN puede ser muy flexible y, en algunas situaciones, estas estructuras inusuales pueden tener un impacto importante en la biología celular. Ahora hablemos de cómo el ADN se empaqueta en el núcleo. El ADN circular, como el de las bacterias, puede estar relajado o superenrollado. Imaginen una cuerda. Si la torcemos, se enrolla sobre sí misma y se vuelve más compacta. Lo mismo ocurre con el ADN. Este superenrollamiento hace que la molécula ocupe menos espacio, lo cual es crucial en organismos donde el ADN debe estar muy empaquetado. Pero el superenrollamiento no es solo una cuestión de espacio. También afecta cómo el ADN se replica y se transcribe. Aquí entran en juego las topoisomerasas, enzimas que pueden cortar y religar el ADN para aliviar o introducir superenrollamientos. Las topoisomerasas son como los mecánicos del ADN. Tenemos 2 tipos. La tipo primo corta una sola cadena de ADN y no necesita ATP, mientras que la tipo segundo corta ambas cadenas y sí requiere ATP. Estas enzimas son cruciales para mantener el ADN manejable durante la replicación y la transcripción. Piénsenlo así. Sin las topoisomerasas, el ADN se enredaría como un cordón de teléfono antiguo, haciendo que todos los procesos celulares se detengan. Es por eso que las topoisomerasas son también objetivos importantes en el desarrollo de fármacos, especialmente en la lucha contra el cáncer. El superenrollamiento tiene un papel biológico importante tanto en bacterias como en eucariotas. En bacterias, el ADN circular se organiza en dominios de bucles independientes que pueden superenrollarse. En eucariotas, el ADN lineal también se enrolla y se ancla a proteínas, formando una estructura más compacta. Este proceso facilita la apertura del ADN para la replicación y transcripción, y promueve la formación de estructuras secundarias inusuales que pueden ser funcionales. Es fascinante cómo algo tan complejo se maneja con tanta precisión en las células. Y aquí es donde la biología del ADN se encuentra con la medicina. Los inhibidores de topoisomerasa son un grupo de fármacos que bloquean la acción de estas enzimas, causando daño en el ADN de las células cancerosas. Un ejemplo es la camptotecina, derivada de un árbol chino, que inhibe la topoisomerasa PIO y se usa en el tratamiento del cáncer de ovario y colon. Pero, como siempre, hay efectos secundarios. Estos fármacos también afectan a las células normales que se dividen rápidamente, lo que explica síntomas como náuseas y pérdida de cabello. Es un balance complicado, pero muestra cómo nuestro entendimiento de la estructura del ADN nos ayuda a diseñar terapias más efectivas. En resumen, la estructura del ADN ha sido una pieza fundamental para entender la vida. Hemos aprendido que su estructura no es solo elegante, sino también funcional. Sin embargo, aún hay mucho por descubrir, especialmente cuando hablamos de estructuras inusuales y su papel en enfermedades genéticas. La investigación continúa, y cada descubrimiento abre la puerta a nuevas aplicaciones médicas. Desde terapias génicas hasta tecnologías de edición de genes como CRISPR, el ADN sigue siendo una fuente inagotable de innovación científica.